El alma es de cristal, castillo luminoso, piedra oriental, palacio real. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos una vez más para estos cursos teresianos. Este año nos va a acompañar el libro más sublime escrito por Santa Teresa de Jesús, que es el libro de las moradas. Comienzo saludando a todos los hermanos que nos han enviado su inscripción. Hay muchos más, sabemos, de otras localidades, pero saludamos a los que enviaron su inscripción. Hermanos nuestros de Colombia, de Perú, de Nicaragua, de Venezuela, de Brasil, de Chile, de México, de Ecuador, de Bolivia, de Paraguay, de Costa Rica, de Uruguay, de Guatemala, de Honduras, de Estados Unidos y saltando el océano, de España y de Italia. Y de nuestro país de Argentina, hermanos nuestros de Buenos Aires, de Santa Fe, de Entre Ríos, de Corrientes, de Tucumán, de Chubut, de Formosa, de Córdoba, de Salta, de Mendoza, Río Negro, la provincia de San Juan, Santa Cruz, Misiones, entre algunos. Les agradezco su presencia, en que juntos caminemos en este intento de comprender, facilitar la inmersión en la lectura de la obra tan sublime de Santa Teresa, que nos ayudará a crecer en la fe, a vivirla con más hondura, a testificarla de un modo mucho más luminoso en la sociedad y en el mundo de hoy. Comencemos rezando, invocando a Santa Teresa, pidiendo su ayuda y su protección en este camino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre nuestro, te pedimos que nos asista con su intercesión poderosa, Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre, a quien abrazaste de un modo maravilloso en su corazón con el fuego de tu Espíritu Santo, y así fortalecerla en las empresas que por tu nombre había de realizar en la Iglesia. Concédenos por su intercesión experimentar la fuerza de tu amor y trabajar con generosidad en la venida de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta interesante oración ya nos da una clave muy importante sobre la experiencia que Teresa de Jesús quiere comunicarnos. La experiencia orante, la experiencia del misterio de Dios en nuestra vida, es una experiencia que alienta, sostiene, impulsa el trabajar juntos con Jesús por la presencia del reino de Dios. Para muchas personas, un libro de mística como es el libro de las moradas puede resultarle un libro extraño. Normalmente, cuando alguien dice la palabra mística, está pensando en cosas extraordinarias, en los fenómenos que acompañan, pero no necesariamente están presentes en todos los místicos, ¿no? En realidad, la mística es responder al amor de Dios que nos ha amado en su Hijo Jesucristo, y especialmente expresarlo en el amor a los demás. La mística parte de la experiencia del Dios que nos habita. Esto es prácticamente lo que dice todo el libro de las moradas, ¿no? De hecho, comenzará la primera morada haciéndonos caer en la cuenta, tomar conciencia de que en el centro, lo más íntimo de nuestro ser, habita Dios. Esa experiencia de Dios, esa experiencia que es el corazón de la mística, es la que nosotros respondemos al tomar conciencia de esta presencia, y respondemos desde el amor. La respuesta primera es acoger y hacer propia esa experiencia. Pero nosotros no hablamos de un Dios cualquiera, sino que hablamos del Dios revelado en la persona de Jesucristo. Así que acoger esa presencia y responderle es seguir el camino de Jesús.
El hecho de tomar conciencia y acoger la presencia de Dios en nuestra propia vida, el descubrir que no estamos solos y que no necesitamos organizar nuestra vida desde la soledad, sino desde ese Dios que nos habita, facilita mucho nuestra vida y nuestra experiencia cristiana. Podríamos citar numerosísimos casos de personas que en el descubrimiento de este dato, de este hecho de que Dios nos habita, las ha cambiado, ¿no? Recuerdo simplemente un caso, conozco muchos personajes, pero no los nombro porque son personas que posiblemente estén participando del curso, no lo diré, porque no les gustaría, ¿no? Pero hablo, por ejemplo, de Santa Isabel de la Trinidad. En el proceso de canonización, su hermana, Margarita, su hermana menor, refería lo siguiente: el día de su primera comunión, cuando Isabel tiene 9 o 10 años, según la costumbre de la localidad donde vivían, en Dijon, en Francia, a la tarde de ese día, de esa celebración, los niños eran llevados al convento de las monjas carmelitas para que tuvieran intercambio de palabras, de oraciones y de gestos de parte de las monjas hacia ellos, ¿no? Los niños se presentaban por su nombre y cuando ella dijo el suyo, Isabel, la priora del monasterio le dijo: ah, Isabel significa casa de Dios. Y eso le hizo hablar a la priora de esta presencia de Dios en el alma de todas las personas. Dice la testificante que esto cambió, modificó mucho la conducta de esta niña, de Isabel, una niña de carácter muy fuerte, muy temperamental, muy nerviosa, muy propia al berrinche, al enojo, se convierte en una persona llena de mansedumbre, de docilidad, de ternura, de accesibilidad, que van a ser características de toda su vida que se van acentuando, ¿no? Porque le ayuda a vivir, la vida de una manera distinta. De hecho, su carácter tan fuerte, tan temperamental, se explica quizá por la temprana muerte de su papá. Prácticamente estaba enfermo y murió en sus brazos. Creo que si no me equivoco, Isabel tendría unos 5 o 6 años y estaba junto a su papá, le tomó de la mano. En ese momento el hombre fallecía, ¿no? Esto motivó un carácter un poco ríspido, que la mamá no sabía cómo controlar o cómo ayudar, pero que este dato de la presencia de Dios en el alma de ella la ayuda a modificar la existencia. Es el Dios que anima nuestra vida. Pero no tenemos, vuelvo a decir, no tenemos que pensar que la mística se trata de las cosas fenomenológicas o que haya que ir a un monasterio o a vivirse perdidos en una montaña, en una ermita. Ya vamos a escuchar a Santa Teresa, que aquí en el camino, en el libro de las moradas, como en Camino de Perfección, muchas veces relativiza el hecho de vivir en el monasterio. Dice: ayuda, porque algunas cosas externas las tenemos hechas, pero las más densas, las más importantes, esas las tenemos que cambiar y vivir donde estemos, ¿no? Esto nos lleva a recordar, ella lo hará varias veces porque tiene un especial amor a las dos discípulas de Jesús, las hermanas de Betania, Marta y María, y nos hablará mucho de cómo estas dos santas han vivido la amistad de Jesús, la presencia de Jesús en la cotidianeidad. Efectivamente, la mística se desarrolla en la vida cotidiana también. El Evangelio tiene algunas muestras muy destacadas. Por ejemplo, el misterio de la visitación, ¿no? Lo llamamos misterio. De misterioso no tiene nada, que una mujer visite a la otra y comparta su vida y compartan el misterio que las rodea. Ahí hablamos de misterio de la visitación, y que una se ponga en disposición de la otra. Pero también, ya que estamos en el tiempo pascual, numerosas veces los evangelios, los de la resurrección, nos dan la indicación: vayan a Galilea, que allí lo verán. Más que la Galilea geográfica, se refiere a la cotidianidad de sus vidas, porque todos ellos, los primeros discípulos, procedían mayormente de Galilea. Así, allí habían nacido, allí se habían criado, allí tenían sus familias, allí tenían sus trabajos, allí conocieron a Jesús, en medio
de la vida cotidiana se puede vivir creyentemente. ¿Eh? Y esto nos lleva a esa experiencia mística que une, no separa nunca, la fe y la vida diaria. Esta experiencia de Dios se va a expresar de un modo sublime, nos lo va a decir Teresa en las Quintas Moradas, a través de una profundización muy, muy honda del amor al prójimo, ¿no? Tal como San Pablo lo presenta en la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, en Quintas Moradas, capítulo 3 más específicamente, nos irá mostrando cómo ir hilando fino en el amor, en un amor que se quiere asemejar al que ese Dios que nos habita nos tiene y nos viene mostrando. Contemos un poco la historia de este libro. Santa Teresa comenzará a escribir el libro del Castillo Interior o Moradas el 2 de junio de 1577. Es el domingo de la Santísima Trinidad. Pero ¿cómo surgió esto? Hace un año que está en la ciudad de Toledo. Había regresado a Castilla después de la larga, trabajosa y penosa fundación de Sevilla. Apenas pudo instalar la comunidad, un año después de la llegada, sale de Sevilla y, cumpliendo las disposiciones del capítulo general de la Orden del Carmen, se dirige a un convento que ella tenía que elegir para quedarse allí. En realidad, ella malinterpreta todas las disposiciones del capítulo como una amenaza a su obra. En realidad, el capítulo solo le pedía que cumpliera las nuevas disposiciones de la clausura papal y que no siguiera fundando porque no debía abandonar la clausura como se pedía. Luego veremos que la cosa se irá modificando, ¿no? Está allí, elige Toledo porque es una ciudad bien comunicada, porque además es una ciudad cuyo clima le gusta mucho, le hace bien, es la quinta fundación que realizó Teresa, y allí está cumpliendo estas disposiciones. Un año después, más o menos unos meses después, ella llega a Toledo el 24 de junio de 1576, unos meses después, en febrero, tiene una crisis de salud muy fuerte, una crisis de agotamiento tan grande que el médico le exige que no se acueste a dormir más allá de las 12 de la noche y que no escriba de su mano, sino que alguien escriba por ella, una secretaria. Cuando comience el libro nos va a decir que tiene otros dolores, otros problemas de salud. Se habla específicamente de ruidos en la cabeza. Se trata de las secuelas de la enfermedad de la juventud, esa enfermedad que tuvo a los 24 años, por la que casi la entierran estando viva todavía, que era probablemente brucelosis, que se convierte en meningitis, meningos brucelosis, y que la tuvo postrada por lo menos 3 años. Bien, aquí en mes de mayo del 77, o sea, casi un año después de su llegada, va a visitarla el superior de los Carmelitas Descalzos, su amado y querido padre Jerónimo Gracián de la Madre de Dios. En uno de esos días, conversando, ella hace memoria de algunas cosas que había escrito en el libro de la vida, la autobiografía, y que lamenta no tenerlo a mano, porque efectivamente antes de partir a Sevilla fue denunciado a la Inquisición y está en poder de los inquisidores, que años más tarde darían un dictamen favorable. Pero en ese lamentar esta ausencia del libro, al padre Gracián se le ocurre, muy acertadamente, que escriba otro libro, le dice, y que ese libro complete las experiencias que ha tenido entre el final de la redacción del libro de la vida y ese momento que están viviendo. Efectivamente, en el año, hacía 5 años que había tenido la gracia sublime del matrimonio espiritual, habían acompañado otros fenómenos, ¿no? Había podido comprender más profundamente muchas cosas del misterio de la vida interior que está viviendo y que ahora le pide Gracián que lo vuelque en un nuevo libro, ¿no? Primero ella se resiste, el padre Gracián le dice que
así es mejor para las personas que van caminando, recorriendo este camino, que se lo hable a alguien que lo ha experimentado, que alguien que lo pueda escribir en un escritorio. Y le pide el padre Gracián que se lo consulte con su confesor, un gran amigo de ella, Alfonso Velázquez, que va a ser después obispo de Soria, y al que, que ella, él le va a pedir una fundación, y un gran vivirista, un gran hombre de Dios, como ella nos va a contar en el libro de las fundaciones, y él confirma la decisión del padre Gracián, que escribe otro libro. ¿Mm? Empieza a escribirlo ese día, 2 de junio, fiesta de la Santísima Trinidad. Mejor no podía ser. Va a hablarnos de este misterio. Para eso compró 32 cuadernillos, perdón, 8 cuadernillos de 32 bifolios de papel de muy buena calidad, pero no cumplió las disposiciones del médico de que no escribiera de su mano, sino que el libro de las moradas lo escribió ella misma. Algo importante, apenas iba terminando cada morada, lo pasaba el códice a una o dos carmelitas de Toledo, después lo hará en otro lugar, que fallan copiando, ¿no? O sea, van saliendo las primeras copias del texto mucho antes de ser acabado el libro. A mitad de junio hay un hecho histórico que la detiene en la escritura del libro. O sea, comienza el 2 de junio y alrededor del 18-19 de junio deja de escribir. Entre estos días se escribió probablemente desde la primera morada hasta más o menos el segundo capítulo de las quintas moradas. Increíble la rapidez con que escribe. ¿Qué sucedió en junio? Murió el nuncio apostólico, que era un gran apoyo para ella y su obra, Nicolás Ormaneto, y esto le provocó una enorme preocupación que pocos días después comprendió la gravedad del asunto. Pero además se suma otra noticia. Fin de mes llega, a fin de junio del 77, el anuncio de que su querido amigo, don Álvaro de Mendoza, obispo de Ávila, era trasladado por el Papa a la diócesis de Palencia. A ella esto le provocó mucha preocupación porque el primer monasterio que había fundado, el de Ávila, San José de Ávila, estaba no bajo la jurisdicción de la orden, sino del obispo, algo que nunca le había cerrado del todo, no era lo que quería, tuvo muchísimas dudas antes y después. Sin embargo, muy agradecida a don Álvaro porque respetó, hizo hacer todo lo que ella pedía, junto teólogos, pensadores que ayudaron a diagramar o refrendar las cosas que ella proponía y mantuvo el respeto total por la vivencia de lo que Teresa había propuesto. Junto a eso, don Álvaro contribuye económicamente al sostenimiento del monasterio. La pregunta era, ¿quién vendría después de don Álvaro? ¿Sería tan bueno? ¿Se entrometería en la vida de los monasterios como pasaba en la mayoría de los obispos? ¿No? Entonces, decide trasladarse a Ávila para pedirle a don Álvaro, antes de irse, que pase la jurisdicción del monasterio a la orden. Así que deja Toledo, se traslada a Ávila y pasa primero por Segovia, donde escribe el capítulo tercero de las Quintas Moradas. Llega a Ávila, lleva adelante todos los trámites del pase del monasterio, surgen grandes preocupaciones por su obra fundacional, y recién a principios de noviembre retoma la escritura del libro. De hecho, dice, dice específicamente, hace tantos meses, tal fecha comencé, y lo concluye el 29 de noviembre. La obra fue escrita prácticamente en tiempo récord, porque le quedaba el capítulo cuarto de las Quintas Moradas, los 11 capítulos de las Sextas Moradas y los 4 capítulos de la Séptima. Así que son 16 capítulos de los 27 que tiene el libro, los escribe prácticamente en tiempo récord. Después le añade el epílogo y el prólogo.
Una vez terminada la escritura, ya le haces unas correcciones, pero en Ávila también otras carmelitas copian el códice. Hasta aquí la vida inmediata del libro. ¿Eh? Una vez terminada la escritura, se guarda el libro y cuando ya han cesado todos los problemas de su salud o de la crisis gravísima que atravesó su obra fundacional y que no está reflejada en el libro para nada, eso es muy importante saberlo, no porque se evade, sino porque, como ella misma nos va a indicar, ¿no? La experiencia de Dios que está viviendo tiene un criterio de discernimiento que es esa serenidad, ese sosiego, esa paz con que se viven todos los problemas, porque no tocan lo central del hombre, ¿no? La morada principal donde vive Dios, y las moradas más cercanas, las quintas, las sextas, no la están alterando, por más que atraviesen muchas veces profundas crisis interiores, pero no quitan esa paz de estar establecida en el misterio de Dios. 3 años más tarde, entre el 13 de junio y el 6 de julio de 1580, está en el monasterio suyo de Segovia, y el padre Gracián, junto con un confesor anterior de Teresa, Fray Diego de Yangua, dominico, y Teresa misma, hacen como una especie de tribunal casero, donde se le hacen numerosas correcciones al libro. El dominico Yangua ya había intervenido un poco temerosamente, pero lo que pasa es que tanto Gracián como Yanguas conocen muy bien el movimiento de la Inquisición, porque tienen amigos que son grandes teólogos como ellos dos y eran inquisidores. Entonces, ante el miedo que tienen, Yanguas en un momento le hace quemar el comentario que Teresa hizo a las meditaciones de los cantares y que solo lo tenemos parcialmente, que son lo que pudieron copiar las religiosas, pero esta vez no porque ella lo pedía, sino un poco en secreto sin que ella se diera cuenta. Ahora aquí le hacen correcciones, muchísimas, pero con mucho respeto. El padre Gracián dice que no es que había ningún error, sino que había una doctrina tan alta y tan compleja para que muchos la entendieran, entonces con el celo que él la quería, no quería permitir que fuera motivo de alguna denuncia. Unos años más tarde, Francisco de Rivera, un jesuita que después será el primer biógrafo de Teresa, revisa el código. Él la conoció personalmente a Teresa, fue su confesor ocasionalmente y estaba fascinado con Teresa, ¿no? Escribe la primer biografía, pero cuando ve el códice de moradas se lleva el disgusto grande de ver las correcciones y le agrega corrección encima diciendo, lo que dijo la madre está muy bien, no hay que hacer caso de los censores. Y tenía razón Rivera. A finales de noviembre de 1580, el padre Gracián, por seguridad y precaución, toma el códice y lo envía a Sevilla, para que la priora del monasterio de Sevilla, la Madre María de San José, la más grande discípula de Teresa, custodiara el libro. Un poco tiempo después, Teresa le pide que lea los 4 capítulos de las séptimas moradas al padre Rodrigo Álvarez, jesuita también, que era inquisidor. Teresa había sido denunciada en Madrid, pero en Sevilla fue alcanzada por la Inquisición, tuvo unos escrutinios en los cuales la Inquisición descartó todas las denuncias, pero eh, para más seguridades, el padre Rodrigo Álvarez le pide unas relaciones sobre su vida magnífica y quedó muy convencido. Al final del códice, el padre coloca, el códice de las moradas, un elogio enorme al libro donde compara a Teresa a Santa Gertrudis, a Santa Catalina de Siena, a Santa Brígida y a otros santos y libros espirituales que hablan de la autenticidad de lo que allí se contiene. Esto lo escribe el padre Rodrigo Álvarez el 22 de febrero de 1582. Posteriormente, el códice va a ser regalado a un bienhechor importante de la orden, Pedro Pardo Cerezo, ¿eh? Pedro Cerezo Pardo, perdón, al revés, que lo tendrá con su familia hasta 1618. ¿Eh? Aquí hay que decir que cuando Fray Luis de León en 1588 haga la edición Príncipe de las obras de Teresa, Moradas no viajó, el códice no fue
Fray Luis de León se valió de una copia que no era muy buena. Eso se dio cuenta el padre Rivera. Cuando en 1618 una hija de Pedro Cerezo Pardo ingresa en el convento de Sevilla, las monjas le piden por dote, entre otras cosas, el Códice de Moradas, que vuelve al monasterio y allí se quedará. Al año siguiente de la edición Príncipe, en 1589, es denunciado a la Inquisición española, que no acusa recibo. Solamente dan memorial de que llegó la denuncia y nada más. Se niega a juzgar el libro de Teresa, ninguna de las obras, ni Moradas ni ninguna. Como los inquisidores los denunciantes eran muy insistentes y la Inquisición no respondía, elevaron su denuncia a Roma, donde tampoco la Inquisición en primer lugar quiso hacer caso, tampoco el Papa Clemente VIII, y finalmente el que escucha por interés en la persona de que es denunciada, que es Santa Teresa, quien está a punto de beatificar, el Papa Pablo V ordena una investigación y decreta una absolución total de las acusaciones, por lo que se procede fácilmente a su continua difusión de los escritos y a la inmediata beatificación de Teresa, que fue el 24 de abril de 1614. Ya dijimos que el códice volvió al monasterio y que solo salió en dos ocasiones. En 1962 fue hasta Roma, al Hospital del Libro, para decirlo así popularmente, donde recibió sus cuidados, su protección, su ayuda, porque si bien el papel era de mucha calidad, la tinta no tanto. La tinta era fabricada por la misma persona que escribía, y en algunos casos, Teresa, sobre todo en el tiempo que está en Ávila, esa parte final del libro, la tinta es tan densa, tan espesa, que traspasa de uno a otro lado el papel. Entonces tengo que hacer tratamientos, cuidados para poder seguir leyendo la obra. ¿Mm? Bueno, y la última salida del monasterio de Sevilla fue en 1982, el 4 de noviembre. El códice fue al arzobispado de Sevilla para que pudiera verlo, ¿eh? Tocarlo, tenerlo presente y venerarlo, Juan Pablo II, su visita a España. Hacemos un pequeño corte, ¿sí? Pequeño, escuchar un poco a Santa Teresa. El alma es de cristal, castillo luminoso, piedra oriental, palacio real, con inmensas moradas, donde mora centro y mitad. Está en medio del alma, la principal. En ella pasan las cosas más secretas de Dios y el alma. Bien, les propongo hacer un rápido pantallazo y recorrido por todas las moradas. Como dicen algunos expertos, todos podemos visitar todas las moradas que están en nuestra interioridad, de la primera a la séptima. Otra cosa será vivir, pero podemos visitarlas, conocerlas. ¿Qué hay? Digamos algo fundamental. Teresa no nos va a hablar de una espiritualidad evasiva, ni tampoco de una espiritualidad alternativa al Evangelio, sino que nos hablará de la mayor gracia que Dios puede hacernos, dice ella en las séptimas moradas, que nuestra vida vaya imitando la de Jesús. Carolina, por favor, no nos puede. No nos puede su majestad hacer mayor, que es darnos vida que sea imitando a la que vivió su Hijo tan amado. Muy bien. Otra cosita a recordar, importantísima: vamos a seguir a Jesús, nuestro único acceso a Dios, y del que Dios viene a nosotros. Recordar que las moradas no son del 1 al 7, sino que ella nos dice en la primera morada, piensen que son 1.000.000.
porque el proceso es un proceso de ahondamiento muy grande. ¿eh? Vamos a seguir a Jesús, ¿eh? recordando esto, ¿no? Y en cada morada vamos a encontrar una multitud de textos bíblicos impresionantes, la palabra de Dios la que va a marcar todo esto, porque, digamos, el punto de partida de Teresa, el Evangelio lo escuchamos el viernes pasado, el capítulo 14 de Juan. En la casa de mi padre hay muchas moradas. E inmediatamente nos dice, si alguno me ama, mi padre lo amará, vendremos a él y habitaremos en él. El que me ama guardará mi palabra, o sea, hará vida esta palabra. Por eso Moradas está plagado, tejido de textos bíblicos. Y siempre alguno o algunos personajes bíblicos, ¿no? van a estar en cada morada para ilustrar nuestra actitud, nuestra conducta o el paso que tenemos que dar. Vayamos a las primeras moradas. Primeras moradas, imagen y semejanza, la ronda del castillo, la puerta es la oración. Estas tres ideas son las fundamentales de las primeras moradas, que son 2 capítulos. Primero, tomar conciencia de que estamos habitados. Eso es la experiencia mística, comienza por ahí. Pero sabiendo que no solamente tomo conciencia, soy llamado a tomar conciencia. Todos, ¿eh? Todos. Por eso Teresa nos va a explicar con una imagen grandiosa, la del castillo, ¿no? ¿Por qué razón no tenemos presente esta llamada? Primero porque tenemos la tendencia a vivir en la exterioridad del castillo, en la ronda, donde están los guardias, pero donde hay toda clase de sabandijas, dice ella, ¿no? Son cosas que nos alienan y que no nos permiten entrar. Las primeras moradas nos van a ayudar a entender que sin esta vivencia de la interioridad somos blanco de cualquier manipulación porque estamos deshumanizados ya por nuestra voluntad. Hay muchos y hay muchas voces que van a querer que nos mantengamos fuera. Lo más importante es saber que el alma de todo ser humano, la identidad del hombre es bellísima, es un castillo todo de un solo diamante o todo de cristal, en el que hay muchas moradas y en la principal habita Dios, desde el cual, como un sol de justicia, ilumina toda la belleza del ser humano. Pues utiliza el texto bíblico de la imagen y semejanza, utiliza el texto evangélico de la perla de gran valor, la parábola de Mateo 13, ¿no? Utilizará también la imagen del árbol plantado junto a la sequía de la vida, que es el Apocalipsis y de los Salmos, la ciudad santa que desciende del cielo. Este es el hombre, el ser humano, ¿eh? Es imagen y semejanza, es alguien que está llamado a conversar con Dios, pero no es una conversación que es pasajera o superficial, sino una conversación que me va a ir transformando. ¿eh? Necesito aprender a entrar. La puerta es la oración. Ahora recordemos bien, para Teresa de Jesús, oración no son ritos. La oración es tratar de amistad. Así que toda mi manera de ser y de vivir es amistad, que tiene los espacios propios necesarios para el momento orante, de acuerdo, sí, es importante, porque el que ama a alguien tiene que encontrarse con ese alguien día a día, porque si no tiene ese encuentro, ese amor se debilita. Pero no es lo único, sino que esto se proyecta en la manera de vivir. Esta belleza es desconocida por el hombre. Enseguida nos hace ver, Teresa, el poder enorme que tiene el pecado. Sigamos con las primeras moradas. El poder del pecado. Sigamos. El poder del pecado, oscuridad, parálisis. Exactamente, ¿no? Si hay tanta belleza, también hay posibilidad de nuestra parte de ocultarla. Dice como si a estos a estos cristales tan maravillosos, para evitar el sol, le pusiéramos unos paños negros, muy negros, ¿no?
o los untáramos con pez. Pez es un derivado de la resina, perdón, del alquitrán, ¿no? Muy oscuro, servía para calafatear los barcos de la época, es la oscuridad plena. Pero esto provoca en nosotros parálisis, ¿no? Y compara enseguida con el paralítico de la piscina, del Evangelio de Juan, otra vez, capítulo 5, que necesita que el Señor lo ponga en pie. Ese texto es sumamente importante porque cuando Jesús le pregunta al hombre si quiere curarse, no le contesta. Le da una evasiva a Jesús. No le dice ni sí ni no. Se evade. Y le dice, no tengo a nadie que me lleve a la piscina cuando el agua se agita, etcétera, etcétera. ¿No? Pero Jesús no lo tiene en cuenta, ni siquiera le da la mano, ni lo toca. Claro que no tengo a alguien que lo haga, sino que le da unas palabras taxativas que lo ponen en pie. Levántate, toma tu camilla, camina. La palabra central es, toma tu camilla, hacete cargo y empieza a caminar. Cuando la persona no vive esa conexión con el Dios que lo habita, es como alguien que tiene parálisis, que tiene como temblores, que no puede disponer de sus miembros, como si tuviera ataxia, sería el diagnóstico de enfermedad, ella dice perlesía, ¿no? O sea, no puedo disponer de su cuerpo, la persona que no puede disponer de sí. Esto provoca que la persona se vaya alienando, ¿no? Y en esa alienación que es propio del pecado, está bloqueando la luz de ese sol divino, pero también está bloqueando el amor. Entonces, tengo que tomar conciencia de quién me habita, de mi propia identidad y también cómo estoy poniendo en peligro mi identidad, bloqueando la vida que tengo, bloqueando lo que Dios me da, para que mi vida rebose justamente de vida, esa vida que ella va a llamarlo a Dios vida de todas las vidas. Sigamos, vamos a las segundas moradas. Comienza el seguimiento de Jesús. Llamadas. Determinada determinación. Acogerse a la misericordia de Dios. Bien. La persona que ha tomado en cuenta lo que Teresa nos dice en las primeras moradas, se pone a caminar detrás de Jesús, pero está comenzando y eso lo tiene que saber. ¿Cuáles son las cosas que afronta el hombre? Ha comenzado el seguimiento, tiene que prestar atención a ciertas llamadas, que no son cosas raras, son una predicación, una lectura, un diálogo con alguna persona, una charla profunda con alguien, un escuchar algo, pero a veces también escuchar la vida, una enfermedad profunda, ¿no? O un hecho duro en la vida que me descoloca y me ayuda a pensar en lo esencial. Ha comenzado el camino, tiene que escuchar esta llamada. Hay otras llamadas negativas, porque dice que en esta morada todavía entran muchos de los bichos que están en la ronda, ¿eh? Son aquellos que me quieren mantener afuera, ¿eh? La persona que está acá tiene que saber que todavía, aunque empezó a seguirlo a Jesús, todavía no es muy cristiano que digamos. Vamos a hacer el itinerario de los mismos apóstoles y discípulos. Al principio hay entusiasmo, pero no hay mucho, Jesús no está muy incorporado a la vida todavía. Aquí hay nos dominan costumbres mundanas. La costumbre de ser rebaño, no el de Jesús, sino un rebaño de lo que hacen todos hago yo, donde me voy perdiendo mi identidad. Eso sería también una gran interesante mirada a por qué muchos pierden la fe, ¿no es cierto? Por seguir perteneciendo a determinados grupos para poder sentir pertenencia, eh, pero no se da cuenta que está hipotecando su verdadero ser. Aparece una tríada, Teresa, de eh, mundanidades. Ella llama honras, dineros y deleites. Nosotros podríamos decir fama, éxito, la primera, honra, la imagen que tengo que quiero dar, poder, desde lo económico, y placeres como sea. Para el seguimiento de Cristo necesitamos la determinada determinación, como nos ha dicho, y además tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado
del subjetivismo espiritual. Porque creemos que todo lo podemos resolver nosotros solos y la honra, como lo vamos a ver cuando lo digamos en las segundas moradas, como es hija o hermana de la vanidad, de la vanagloria, impide razonar convenientemente e impide la verdadera inspiración del Espíritu Santo. Hay algo más. ¿Qué le pasa a la fe en las segundas moradas? La fe está muerta. Exactamente. La fe no tiene mucha vida todavía, porque se queda con aquello que ve, que constata y que controla. Entonces, hay mucho camino por hacer, pero la gravedad del caso que no hemos puesto aquí, porque vamos a entrar después, más adelante, es que hay personas que están en este lugar y lo podemos, si quieren darse una vueltita por el capítulo 13 del libro de la vida, tienen la pretensión de ser maestros y directores espirituales de los demás. Coordinan un grupo de oración, un grupo de espiritualidad y demás, y están aquí, están muy en el borde todavía de la calle, de la ronda del castillo, y no lo quieren reconocer. Una de las cosas, de los problemas que tienen los que están en las segundas moradas y los de las terceras moradas que también es la dificultad para hacerse cargo de sus propios pecados. Y uno dice, pero yo me confieso seguido y estoy... Muchas veces las personas solamente se confiesan porque no ven más, ¿eh? De aquello que afea su honra, su imagen, ¿no? En la medida que avancemos, vamos a ver con más finura y vamos a descubrir los abismos más fuertes, más hondos de nuestro propio pecado, y se va a grabar mucho más en la sexta morada, donde lo vamos a ver con más nitidez, ¿no? Y entonces vamos a tener que darnos cuenta de que estamos tan a los principios que no estamos tan bien como nos creemos muchas veces, ¿eh? Además, aquí se nos recomienda acogernos a la misericordia de Dios. Este es un tiempo para comenzar, estamos en los principios, cuidado con querer convertirnos en maestros ciruelas que sin saber ver ponen escuela. Cuidado. Vamos a las terceras moradas, las más complicadas de todos, ¿eh? Normalmente todos los grandes comentaristas dicen que es el lugar donde podemos quedarnos estancados y lo peligroso de esto es que este estancamiento nos puede hacer retroceder hacia afuera y no darnos cuenta. ¿Qué tiene de positivo las terceras moradas? Vida reordenada de acuerdo a nuevos valores, necesidad de ahondar en la humildad. Exacto. Esto, la necesidad de ahondar en la humildad la vamos a tener en todas las moradas. Y en ella tenemos que permanecer cada vez más, ¿no? Porque aun cuando estemos en la séptima, porque es la clave de todo. ¿Quién es el personaje bíblico que Teresa presenta como modelo de las terceras moradas? El joven rico del Evangelio de San Mateo. Ella describe minuciosamente a la persona y uno dice, ¡ah, qué bárbaro!, ¿no? Cómo tienen ordenada su vida, cómo son tan perfectos en esto. El otro parece un relojito de exactos que son. Y ella lo llama almas concertadas. Pero de repente nos dice, tengan cuidado que estos no van a ningún lado. Y no tengan miedo, que a la séptima no llegan, no se los van a encontrar, dice Teresa, un poco con humor. Y uno se sorprende con esa afirmación. ¿Por qué dijo todo esto? Resulta que estas personas, los de las terceras moradas, los que estemos allí todos, ¿no? De alguna manera tenemos como el joven rico la pretensión de conquistarlo a Dios, comprarlo a Dios por nuestras buenas obras, como hacían los fariseos, como pretendían los fariseos, ¿eh? O como pretenden los convertidos que escuchamos hoy en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? El Concilio de Jerusalén, donde Pablo y Bernabé tienen que defender la libertad en el espíritu, la libertad de la nueva vida en Cristo, y del otro lado están los conversos del fariseísmo. No, 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 hay que seguir cumpliendo con la ley de Moisés porque en el fondo queremos comprarlo a Dios.
Cuando alguien pretende ganarlo a Dios por las obras de las que se llena y se carga, en el fondo no tiene fe. Y en segundo lugar, está expresando una actitud de omnipotencia muy grande, la del pecado de origen. Yo pretendo dominarlo, conquistarlo a Dios. Si lo quisiéramos ver desde la sabiduría de los pueblos, el mito griego de Prometeo, la pretensión de robar algo que en realidad está destinado a los hombres, para mí, pero necesito robarlo, no puedo aceptar que me lo den generosamente. Ese es la persona de las terceras moradas, un místico sin fe y que en el fondo se odia a sí mismo. Y tiene el aplauso de quienes más o menos viven lo mismo, pero no se atreven a tanto. La persona de las terceras moradas, ¿qué tiene que hacer exactamente? La máscara del ego, intentar conquistar a Dios. Joven rico, Dios supeditado a los propios intereses, peligro de estancarse para siempre. Bien. La máscara del ego, la honra todavía está. Y yo me confundo con mi máscara. Creo que mi máscara soy yo. La humildad me pide sacarme esa máscara, porque esa máscara que mantengo es fruto del orgullo. No quiero que me vean como soy. Hay más, ¿no? Las obras también nacen del orgullo. Hoy el Evangelio, que es el que escuchamos el domingo, nos habla de frutos por estar en la vid, y estos frutos no son cualquier obras. Son frutos de nueva humanidad, son manifestaciones de la incondicionalidad del amor de Dios a todos los demás. En este camino, ¿no? En la actitud del joven rico, en esta morada, la actitud del joven rico nos marca también una actitud muy negativa, que es cuando Dios me dice algo, cuál es su voluntad, le doy la espalda, ¿no? Cuando el rico le dice, Jesús le dice, ¿no? El rico le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ganar el reino de los cielos? Cree que compra como todo lo que compró. Jesús le dice, si quieres entrar en el reino de los cielos, y le cita solo la mitad de los mandamientos referidos al prójimo. Interesante que Jesús no cite los mandamientos referidos a Dios, los tres primeros, ¿no? Lo quiere hacer salir de su cascarón egoísta. Y cuando él le dice, muy honondo, dice, yo lo cumplo desde que soy muy chico, ¿no? Jesús le responde, entonces te falta una cosa. Andá, vendé todo lo que tenés, dáselo a los pobres, vení y seguime. Y el joven se fue muy triste. No solamente por la posesión de los bienes que le dan la seguridad, sino la posesión interior que le daba honra, imagen de amigo de Dios. En la creencia popular del tiempo de Jesús, el rico, el que poseía muchos bienes, era el amigo de Dios, el bendecido por Dios. Esto es lo que más se niega a renunciar, la máscara, el joven rico, ¿eh? Aquí hay que trabajar mucho, ¿eh? Y se pasa mucho tiempo en esta morada, ¿no? Pero hay que confiarse en la misericordia de Dios y ahondar en la humildad con determinación, en la expresión terciaria, para seguir adelante. Vayamos a las cuartas moradas. Nace la intimidad con Dios, nuevos valores, nuevas actitudes, necesidad de mayor humildad. Estas moradas, cuando llegamos a entrar a ellas, y que hay que atravesar las terceras con muchas ganas, ¿no? Permiten que nazca la intimidad con Dios. Teresa dice, aquí comienza lo sobrenatural, ¿no? Porque hay una nueva manera de orar, que es regalo de Dios, ¿eh? Aparece también en nosotros, van brotando las nuevas actitudes y virtudes. Hay serenidad, hay quietud, hay paz, pero todavía no hay unicidad interior, ¿eh? Seguimos necesitando más de la humildad, ¿no? La luz y el amor que llegan de la séptima morada ahora es más nítida y repercute en nuestra manera de comportarnos con los demás, ¿eh? Hay nuevos valores también. Sigamos. ¿Qué se necesita? La conversión es insuficiente.
Hace falta nacer de nuevo, el gusano de seda. Estamos en las quintas moradas. Estas también son unas moradas magníficas y Teresa cree que la mayoría se queda aquí. No es poca cosa, no es poca cosa. Ella va a comparar un poco con las costumbres de la corte real del tiempo, ¿no? Entonces, no todos son los que acceden a la cámara del rey. Como si nos dijera, no todos son el duque de Alba y no todos son el príncipe de Éboli, que eran los más allegados a Felipe II. No todos acceden ahí. No todos son esas familias. Todos no llegamos hasta ahí. Pero podemos llegar muy cerca y estas son las quintas moradas. Aquí hay una imagen hermosísima y que probablemente lo aprendió en Sevilla, ¿no? Porque los vio, se los llevaron y hasta quizás se sospecha que haya trabajado ella misma en el tejido, el proceso de la elaboración de la seda. Ha visto los gusanos de seda por primera vez, le han contado cómo es todo el proceso de la elaboración de la seda, que lo admiró profundamente y lo pone aquí como la imagen de la persona que renace, pero para ello tiene que morir primero, renace en Cristo, ¿no? La conversión es insuficiente. Ustedes verán que Mateo, Marcos y Lucas, estos tres evangelios, hablan de conversión, pero Juan, el evangelio de Juan, en boca de las preguntas de Nicodemo, Jesús dice, hay que nacer de nuevo. ¿Mm? Para ser de nuevo, hay que morir al hombre viejo. Hay que morir al ego, hay que morir a la honra, ¿no? Diríamos nosotros, hay que morir a todas las formas viejas y envolviéndose en Cristo, el capullito de seda, ¿no? Renacemos en Cristo Jesús. En este evangelio, en estas moradas, perdón, resurge la nueva criatura. La crisálida nos ha despojado de la carga de egoísmo, de autosuficiencia, de desesperanza, y hace que nos pongamos totalmente pongamos nuestra voluntad en las manos de Dios. Un capítulo idéntico en densidad es el capítulo 5 del libro de las fundaciones, donde nos explicita perfectamente qué significa poner nuestra vida en la voluntad de Dios, ¿no? Y nos dirá, hacer mi voluntad una con la de Dios, esa es la unión que yo deseo. Acá en las quintas nos dirá que cuando falta esta unión con la voluntad de Dios y que esta voluntad es amor de Dios y el prójimo con una altura imprescindible, todo lo demás le roba el nombre de unión, dice ella, ¿no? Hacer mi voluntad una con la de Dios. ¿Qué más? Hacia la perfección del amor, sanación de la afectividad y deseos de padecer con Cristo. Bien. En el capítulo 23 del libro de la vida, Teresa nos narra el desposorio espiritual. Está en casa de su amiga Doña Guiomar. Dentro de la novena del Espíritu Santo que está rezando, tiene un nuevo confesor, el padre Juan de Prádanos, un jesuita que se da cuenta que Teresa no termina de resolver sus dependencias afectivas y que no le falta buena voluntad, ¿no? Sino que sinceramente ella está más allá de ella. Entonces recibe la gracia de la sanación de la afectividad. Su afectividad ahora se coloca en Cristo. No pierde humanidad, Teresa, en nada, pero ya su centro no son los demás, ¿eh? Su centro es Jesús mismo. Hay un descubrimiento importante. La persona no se conforma ya simplemente con sentir con Cristo. Toda la pasión por Cristo, vivir como Él, trabajar como Él. Quiere padecer por Cristo, le nace este padecer por Cristo, ¿no? Y es aquí donde uno le da un poco de vértigo. ¿Cómo voy a elegir la pasión, ¿no? Por eso ya habla tantas veces San Juan de la Cruz también del amor a la cruz, del amor a padecer, a morir por Cristo, a darse. Y estaba pensando en un caso argentino que es poderosamente ha vivido esto a pesar de su cortísima edad, que es Laura Vicuña. La beata Laura Vicuña, en el testimonio de su confesor, nos habla cómo vive una oración muy profunda. Con esto vemos que no tiene que ver con la edad, sino con la densidad con que nos entregamos. Vive una oración muy profunda que no la descoloca de la vida, ¿eh? Sabe vivir como una niña de su edad, sus compañeras, compartir, jugar, pero simultáneamente siente el deseo de padecer por Cristo por la vida de su mamá. Su mamá está
casada, juntada, mejor dicho, ¿no? Con un hombre violento que ejerce violencia sobre ella también. La madre no se puede despegar, ¿no? Estas cosas psicológicas que a veces nos gobiernan y no las podemos, la afectividad va a ser sanada, que no podemos resolverla. Laura ofrece su vida, en unión con Jesús crucificado por la salvación en todos los sentidos de su mamá, salvación de esa realidad que está viviendo y la salvación de que tenga una vida de fe nueva. Y efectivamente Dios le concede la gracia de unirse a Cristo crucificado y a la vez la gracia de la salvación de su mamá. Esto es una gracia inmensa de haber llegado a esta altura del seguimiento de Jesús, ¿no? Estamos en lo más profundo y lo más decisivo. No lo sigo a Jesús porque opino como Él o porque me gusta, porque vivo como Él y porque me entrego como Él. Vayamos a las cestas moradas. Estas son 11 capítulos, son muy largos, ¿no? Pero aquí tenemos lo decisivo que nos hará entrar en la séptima. Dice Teresa, entre la sexta y la séptima no hay puerta. Las demás hay puertitas que se irán abriendo, las podremos empujar un poquito y se abrirán, pero aquí no hay. El que entró en la sexta llega así a la séptima, ¿no? Entre la quinta y la sexta podemos quedarnos en la quinta y estaríamos muy bien. Ojalá lleguemos hasta allá, ¿no? La sexta ya es palabras mayores, pero igual hace falta conocerla porque uno no sabe por dónde Dios le va a llevar, aunque dijimos al principio, ¿no? Podemos visitarla aunque no vivamos porque algunas vivencias tendremos que estar relatadas aquí. ¿Cuál es la experiencia principal? La noche oscura del espíritu. En las palabras de San Juan de la Cruz sería eso, ¿sí? Experiencia del infierno hacia Sí, mayores profundidades de la humildad. exactamente. La persona va a ser profundamente rehecha por Dios, vamos a decirlo así, ¿no? Integrada, purificada, renovada, transformada por Dios, y tiene una experiencia muy fuerte, la experiencia del infierno, dice ella, y San Juan de la Cruz también, pero usemos otra experiencia que refiere San Juan de la Cruz en el libro de la Noche Oscura, ¿no? Es similar a la experiencia de abandono que Jesús experimenta en la cruz, cuando dice las palabras impresionantes: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es como que Jesús experimentara la separación del hombre y de Dios, hecha por fuerza del pecado, la carencia de ese Dios, sabiendo quién es, lo carezco, sé su ausencia en el infierno, que Jesús experimenta solidario con nosotros y que es la experiencia que atraviesa el de las cestas moradas. Muchas veces va a presentarse por cosas de la vida, no es una cosa tan estrafalaria, sino que se va a presentar por situaciones propias de la vida, que nos van a marcar muy profundamente, pero que nos van a transformar. Aquí van a ser lo más profundo de la humildad. Y de hecho en las cestas moradas es donde aparece la definición más grande que Teresa ha dado de la humildad. Humildad es andar en verdad. También las cestas moradas poseen algo muy interesante, que hay muchísimas claves de discernimiento, ¿eh? de los diversos fenómenos extraordinarios. Es muy importante aprenderlo porque esto también nos va a ayudar a que se concrete más, ¿eh? Nuestra distancia de las segundas moradas, de nuestros intereses que nos gobiernan, o de nuestro egoísmo de las terceras, todavía, que es atribuir fácilmente a cualquier experiencia un valor que no tiene. Teresa nos dirá aquí, como lo dijo en Camino de Perfección, que no porque reciba ciertos fenómenos o gracias místicas más grandes o más pequeñas, soy mejor. A veces soy peor, dice Teresa, ¿no? Porque Dios las usa para rescatarnos, para ver si así nos puede atraer mejor y rescatarnos de situación de pecado. En la primera morada lo dice también y pone los casos de San Pablo y de María Magdalena, ¿no? En las sextas moradas dirá también: Dios tiene que atraernos de muchas maneras y a veces estas gracias están para eso, ¿no? Pero nos da criterios para separar, porque nosotros con mucha facilidad, por nuestro egoísmo cerrado, por nuestro ego poderoso, queremos que todo sea divino. Le damos un valor que no tiene. Y Teresa nos mostrará que todas estas experiencias, algunas vienen de Dios, otras vienen de nuestra propia cabecita,
de nuestra psicología, y otras pueden venir del demonio, ¿eh? Que se disfraza de ángel de luz, dice Teresa. Cuidado todavía, ¿no? No es tan fácil discernirlo, ¿no? Ella, vuelvo a Fundaciones, ¿eh? El capítulo 5, ese famoso de unirse a la voluntad de Dios, está enmarcado en el 4 y en el 6, que habla del subjetivismo religioso de muchos, y cómo los confesores de las personas, que ella ve en situaciones muy complejas de un subjetivismo muy grande, unas experiencias muy egocéntricas y que nada tienen que ver con Dios, les costaba muchísimo entender lo que estaba pasando. Algunos no pudieron iluminar, y hasta que las cosas se vieron como eran, ya llegó a ser muy tarde. ¿Eh? Constantemente hay en la iglesia personas que pretenden tener experiencias espirituales, hay gente que está a la casa de experiencias y de fenómenos, apariciones, visiones, mensajes, experiencias gratificantes, lo que quieran, están a la casa de esto porque lo están buscando como una alternativa en el fondo de no afrontar el evangelio y la propia verdad, de querer crecer, de querer sanar y de convertirse de ese egoísmo tan craso que nos caracteriza, ¿no? Vuelvo a las personas de las segundas moradas. Las personas de las segundas moradas que dijimos que están aprendiendo a ponerse en pie, ¿no? Muchas veces les cuesta, y a las de las terceras más todavía, admitir los propios pecados. Cuando alguien le hace ver que tiene lo mismo que critica, juzga y condena de otro, no lo soporta y quiere buscar todas las miles de explicaciones para decirlo. San Juan de la Cruz nos dice que estos y los de las terceras moradas, él no habla de las moradas porque no tiene el libro a mano, dice que colorean sus pecados, dice San Juan de la Cruz. Lo pasan coloritos para hacerlo más lindo, porque el pecado es negro, San Juan de la Cruz, o cambian de confesores para que el confesor de siempre no se dé cuenta o no escuche que están en el mismo lugar. O sea, lo que están haciendo es cultivar refinadamente su egoísmo y su imagen, ¿no? Entonces, toda esta fenomenología que tanto hace perder la cabeza a mucho, no necesariamente me está hablando de una vivencia del misterio de Dios. Y es bueno saberlo de una mística como Teresa de Jesús. Esto no es lo esencial, esto no me hace más cristiano, esto no me hace más profundo, esto puede estar porque Dios cree que lo necesitamos, me lo da, pero no me hace mejor por eso, sino que es un motivo para que la persona pueda caminar más. Lo decisivo es la humildad, la que abre la puerta a la última y séptima morada, en la que no entramos, sino que somos introducidos por el mismo Jesucristo. ¿Qué pasa en la séptima morada? Matrimonio espiritual, Marta, Exactamente. Marta y María, ser esclavos de todo el mundo, ayudar al crucificado. Bien. Jesús mismo es el único por el que tenemos acceso al misterio de Dios Trinidad, es el que nos introduce en la séptima morada con esta gracia que los místicos llaman matrimonio espiritual. Es grandioso que utilicen esta palabra, este término, porque hablan la intimidad, la pertenencia, la indisolubilidad del vínculo con el Señor, que es así tan grande, en el que mutuamente se pertenecen, es el matrimonio espiritual. Pero esta gracia no es recibida para que yo me la pase bien el resto de la vida, sino para que Marta y María, las dos hermanas de Betania, anden juntas. Tanto la acción y la contemplación juntas, ¿no? La vida de servicio no está separada, ni en pelea, ni es por partes distintas de la contemplativa. Van juntas. Siempre son para servir. Todo esto que nos da, todo esto que atravesamos es para más servir. Y aquí viene la definición de qué es una persona espiritual. ¿Saben qué ser espiritual es de veras, de verdad? Bueno, ser esclavos de todo el mundo como él lo fue, y a quienes marcados con el sello, con su hierro, que es el de la cruz, está pensando, ya conoce la esclavitud, ¿eh? No solamente la de los innumerables negros que son llevados, africanos que son llevados a las colonias de Inglaterra o las colonias de Holanda o la América hispana, sino también los cristianos cautivos del Imperio Otomano, que también son marcados
con un hierro candente, para decir a quién pertenecen, ¿no? Marcados con su hierro, que es el de la cruz, los pueda vender, ¿eh? Como esclavos, como siervos de todo el mundo, como él lo fue. El Jesús que Teresa contempla, Jesús lo contempla en su humanidad y divinidad, en su historia, siempre ella lo contempla desde su perspectiva de siervo. El Jesús servidor es el Jesús de la mirada y de la contemplación teresiana. Todo esto es para más ayudar al crucificado. Todo el recorrido nos lleva parte de la realidad y nos devuelve a ella enriquecidos con la experiencia de Dios, que cada vez va a ser más profunda, que cada vez más va a revelar nuestra identidad, imagen y semejanza, por nuestra asimilación a Jesucristo, por nuestra transformación en Él y a esa acción que transforma la realidad, a ser presente el reino de Dios, como decíamos en la oración inicial, del que nace una nueva manera de ser y de obrar. Esa manera de ser y de obrar es la del mismo Cristo y se hace en unión con Él. Bueno, dimos un repasito por todas las moradas, conocemos el castillo, nos queda ahora comenzar pronto a recorrerlo, ¿eh? Uno por una estas moradas, por lo menos saber lo que vamos a ver, un recorrido un poquitito más intenso, más detenido, pero ya saben, habitar es otra cosa, ¿eh? Nos volvemos a ver el próximo miércoles 15 de mayo a la misma hora. Les recuerdo que es necesario que ustedes vayan leyendo capítulo por capítulo. Lo mejor de todo es compartirlo con alguien, ¿no? En grupo, con otras personas, leerlo juntos, compartir, pensarlo, ¿eh? Eh, Pueden compartir estos videos todas las veces que quieran y con quieran y no se olviden de darle el like. Nos vemos el día 15. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos para muchos el mes de María, así que pedimos a la Virgen que nos proteja y acompañe. María, Madre y Hermosura del Carmelo, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Morar, centro y mitad, está en medio del alma, la principal. En ella